Buenas nuevamente, bienvenido nuevamente a nuestro servicio de adoración. Para nosotros es un placer nuevamente compartir este tiempo con ustedes, ahora para poder ayudarnos a cada uno de nosotros a lo que estamos conectándose, y hemos llegado a este tiempo quizás con dificultades o algunos con la expectativa de tener un tiempo para escuchar la palabra de Dios y oír su voz a través de lo que Él tiene para nosotros preparados en este tiempo. Déjenme ir a ayudarles con el Salmo 24 del 1 al 3, que va relacionado con el tema que hemos comenzado la semana pasada, que es el tema sobre la fe y el trabajo. Dice el Salmo 24:1: del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, el mundo y cuantos lo habitan, porque Él la afirmó sobre los mares, la estableció sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su lugar santo? Solo el de manos limpias y corazón puro, el que no adora ídolos vanos ni jura por dioses falsos. Ahora unan sus corazones con nosotros para tener este tiempo de adoración a nuestro Dios, a nuestro Creador, al que nos sostiene y nuestro Redentor. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hasta dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Traiga toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Y
nadie es más grande, solo Él es Señor. Cante aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. Ahora vamos a tener un tiempo de oración antes de entrar al estudio de la palabra, que como siempre decimos es el centro, es el corazón de nuestro servicio de adoración, ya que hemos tenido un tiempo para ofrecer nuestra gratitud en voz, en palabra. Ahora nos sentamos con esa expectativa de que Dios quiere hablarnos a través de su palabra, porque es lo que creemos y siempre repetimos y estamos convencidos de que Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra, a través de la Biblia y fundamentalmente a través de Dios el Hijo, la palabra encarnada. Así que tomemos un tiempo para orar y después vamos a adentrar a esta segunda parte de esta serie que hemos titulado Regresando al Trabajo. Oh Dios amado, oh Padre hermoso, Padre bueno, Padre santo, te pedimos que, Señor, tú ilumines tu palabra, que tú remuevas a tu siervo en estos momentos y que sea tu Espíritu Santo el que guíe, ilumine todo lo que vamos a compartir en este tiempo. Te damos gracias por el privilegio de poder ahora haber separado este tiempo, como lo hemos visto ya en esta serie, esa importancia de tener ese ritmo en nuestra vida, que no solamente es el trabajar, el fruto, gozar del fruto de nuestra labor, pero de una manera, en una dinámica de que el descanso es necesario y sobre todas las cosas, el tener ese tiempo aparte para contemplar los dones, los regalos que tú nos has dado, el fruto de nuestra labor y reconocer de que apartado de ti nunca lo hubiéramos podido lograr, que no somos nadie sin ti, que tú eres nuestro proveedor, pero que a la misma vez también eres el que nos rescata, eres nuestro redentor. Y por eso te damos gracias, por eso ofrecemos nuestra vida, nuestros tesoros, nuestros talentos para el uso tuyo, para que tu reino se extienda, para que tu voluntad se haga en el cielo como en la tierra. Te pido por cada una de las personas que hoy nos escuchan, que se sienten quizás aisladas, apartadas. Oh Señor, que tú puedas traerles consuelo a través de tu palabra, que este tiempo simplemente sea un tiempo de refrescar su ánimo, de apuntarles nuevamente no a nuestras circunstancias, que cada vez nos damos cuenta que están fuera de nuestro control, pero poner nuestras miradas en aquel que lo controla todo, que controla el universo y lo está llevando hacia su propósito final, aún en medio de división, de temor, de incertidumbre en el cual vivimos en todo país en este tiempo. Saber de que tú eres Rey, que a través de Jesús, a través de su vida, su muerte y resurrección, ahora es el Rey resucitado que está reinando, que está sentado en su trono. Y por eso te alabamos y te bendecimos. En tu nombre oramos, oh Jesús. Amén. Ahora, como les decía, vamos a continuar con nuestra serie que la hemos titulado Regresando al Trabajo. Esta es la segunda parte y en este tiempo vamos a hablar lo que es
los problemas del trabajo. Vamos a estar leyendo de Génesis capítulo 3, versículo 17 en adelante, y vamos juntos a desarrollar este tema. Dice la palabra del Señor. You can see that on your screen. En sus pantallas pueden ver el pasaje de este momento, de este tiempo. Y dice, al hombre le dijo, por cuanto le hiciste caso a tu mujer y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldita será la tierra por tu culpa. Con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida. La tierra te producirá cardos y espinas, y comerás hierbas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado. Porque polvo eres, y al polvo volverás. Esto es palabra de Dios. Como habíamos dicho la semana pasada, y la primera parte de esta serie, que es poder establecer esa verdad de que Dios diseñó el trabajo, por lo tanto el trabajo no es una maldición de Dios, no es un castigo debido al pecado, sino al contrario, es un regalo que Dios nos ha dado para que podamos florecer como seres creados a su imagen y llevar a cabo los propósitos de Dios en su creación. Por lo tanto, es un don, el trabajo es un don que nos ha dado para que el mundo, para que la creación se pueda continuar extendiendo, podamos continuar extrayendo el potencial que todavía existe. Pero nos damos cuenta, como dijimos la semana pasada, que no nos queríamos adelantar porque era una serie, pero no cabe duda que hay problemas, ¿verdad? Que es los problemas que trae el pecado a nuestro trabajo. Por lo tanto, sabemos que el trabajo entonces es un regalo de Dios, pero existe en un mundo a la misma vez sustentado por Dios, pero desordenado por el pecado, porque en el principio vimos que Dios trabajó, Dios creó y nos puso a nosotros, seres humanos creados a su imagen, ahora como sus vicerregentes, sus representantes en la tierra, creados a su imagen, Él, el Rey que gobierna, para que nos multiplicáramos, para que cuidáramos, para que cultiváramos la creación. Ahora en Cristo, como vimos la semana pasada, Él ahora siendo el Rey resucitado, reinante, como dice el autor del Evangelio de Mateo, el Hijo, la simiente de Abraham, el Hijo de David, porque ahora Él, a través de su vida, su muerte y su resurrección, termina ese evangelio diciéndonos que ahora a Él toda autoridad se le ha dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, porque Él ahora tiene la autoridad, ahora Él es el Rey resucitado, reinante, gobernante. Ahora nosotros, como simientes, como aquellos que han puesto su fe en el que cumple esa promesa de ser de bendición a todas las naciones, ahora nosotros somos sus seguidores que continuamos ahora multiplicando, haciendo a través de nuestra descendencia, pero también haciendo discípulos, utilizando nuestros dones y nuestros talentos en todas las áreas donde Él nos pone. Por lo tanto, el trabajo es una bendición, es un llamado, es una asignación que Dios nos ha dado, pero no cabe duda que el pecado lo ha afectado, el pecado ha traído problemas también a nuestro trabajo. Entonces, para poder rescatar los frutos del trabajo que Dios nos ha dado, para poder rescatar la satisfacción incluso que el Creador ha preparado para nuestra labor, tenemos que tener un entendimiento apropiado de cómo el pecado ha distorsionado el trabajo y sus efectos. Entonces, eso es lo que vamos a ver juntos. That's what I want us to see. Se los voy a poner aquí en su pantalla. On your screen you can see what we're going to be talking about. Son 3 puntos, rapidito. El trabajo se vuelve infructuoso a raíz del pecado. El trabajo revela que bajo el sol no obtendremos lo que solo Dios puede proporcionar. Y por último, el trabajo revela la batalla en nuestros corazones. Todo se desmorona, todo se desmorona. Es lo que podemos ver inmediatamente en el relato de Génesis, en capítulo
3. En el 1 y el 2 vemos que todo es perfecto, existe una paz inquebrantable, una relación sin interrupción entre el ser humano y Dios, una identidad propia perfecta del ser humano y también una relación mutua entre el ser humano perfecta y también esa relación con la creación. Cuando usted ve en el relato de Génesis, en esa narrativa que se refiere a la relación entre el ser humano y la creación, eso es en su forma más primitiva lo que es el trabajo. Pero vemos que inmediatamente cuando entra el pecado, cuando el ser humano comete pecado, cae en pecado, se desmorona todo lo que inicialmente estaba perfecto. Y eso es lo que vemos en esta narrativa de Génesis, que nada funciona de la manera que debiera de funcionar. Por lo tanto, en eso incluye el trabajo. El pecado lleva a la desintegración de cada área de nuestra vida espiritual, física, cultural, psicológica. El pecado afecta a cada parte de la vida humana, el cuerpo, el alma, lo privado, lo público, la oración, incluso el trabajo. Aquí les voy a compartir el primer punto on your screen. Lo que primero vamos a compartir es que el trabajo se vuelve infructuoso. That's the first thing that I want us to see. Lo primero que quiero que veamos. ¿Y por qué es importante? Porque desde el capítulo 3, en el versículo 7, ya vemos que se ve por primera vez en la narrativa de Génesis lo que es el temor, la vergüenza. Por ejemplo, Génesis capítulo 3, versículo 7 nos dice, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Dice, por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Y eso es interesante porque inmediatamente unos versículos antes de eso, en Génesis capítulo 2, versículo 27, dice, y estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. O sea, no existía esa vergüenza antes del pecado, pero después del pecado vemos el primer lugar, la primera esfera donde afecta el pecado, es la relación mutua. Ya vemos vergüenza, ya vemos timidez, temor. Déjenme compartirle una definición de lo que es la vergüenza, que lo dice el autor y teólogo de apellido Atkinson. Dice, la vergüenza es esa sensación de inquietud contigo mismo, en el fondo de tu ser. Sabemos que hay algo que está mal con nosotros, pero no podemos reconocerlo o identificarlo. Hay un profundo desasosiego que puede tomar diversas formas. Se puede ver en la culpa, el esfuerzo para demostrar nuestro valor o buscar validación, la rebelión, la necesidad de hacer valer nuestra independencia, el cumplimiento de algo y la necesidad de hacer valer nuestra independencia, el cumplimiento de algo y la necesidad de complacer a otras personas. Sabemos que algo anda mal y quizás conocemos los efectos, pero no sabemos ni conocemos las causas. Nosotros como cultura contemporánea, occidental, hemos tratado de buscarle la solución, buscar la raíz de eso. Y por ejemplo en la psicología, no estamos en contra de la psicología. Yo por ejemplo tengo, mi entrenamiento es en la parte también de la consejería y la salud mental. Por lo tanto, no estamos en contra, pero sí nos damos cuenta que como cultura contemporánea occidental hemos tratado de buscarle la solución a través de la psicología, a través del entretenimiento, a través del hacer lo bueno, de calmar, de cuidar, de minimizar nuestra conciencia, haciendo cosas buenas para eliminar o para obviar las cosas incorrectas que hacemos. Por lo tanto, nos damos cuenta que se puede ver en culpabilidad, en vergüenza, en temor. No sabemos qué es lo que lo produce, tratamos de buscarle solución, pero la Biblia nos dice que la raíz de nuestro problema es la separación de Dios. La raíz de nuestro problema, como lo vemos en la narrativa de Génesis, es la separación de Dios. Ahora en un momentico vamos a regresar al pasaje que estaba en la pantalla. We're going to go back to that screen
that Bible verse, Genesis 3:18, pero en un momentico quiero compartir lo que dice del 10 al 13. Dice, y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ojo, hasta este punto de la narrativa no existía, no había ningún punto de referencia por el cual el ser humano se escondiera ni tuviera miedo de su creador. Y dice, y Dios le dijo, ¿y quién te ha hecho saber que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del cual te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la culpabilidad, la justificación. La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, la mujer que tú me diste, el regalo que tú me diste para mantener un shalom, una paz inquebrantable, una plenitud, donde el hombre y la mujer se amaban y obedecían a Dios en pensamiento, en voluntad, en obra. Todos los que tú me has dado, ahora le echo la culpa. Me diste como compañera, me dio el árbol y comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir entonces? Es que el trabajo, aun cuando da frutos, siempre es doloroso. Da frutos, es una bendición, no es una maldición, es un regalo de Dios, pero es doloroso. Causa sufrimiento, incluso hasta nos puede causar la muerte. Ahora, I'm going to go back to that slide, esa página, que teníamos ahí, ese versículo 3:18, quiero que lo leamos juntos, porque ahí es donde estamos viendo lo que produce, ¿no? Lo que ahora el pecado ha producido en nuestro trabajo que Dios nos ha dado, nos ha diseñado para trabajar, nos ha dado como un regalo. Pero vean aquí lo que produce. Dice que la tierra te producirá cardos y espina. O sea, que podemos ver que no solamente afecta nuestra vida personal y privada, sino también la vida pública, la vida social y particularmente, como vemos aquí, el trabajo. Como vimos la semana pasada en el Génesis 1 y Génesis 2, Dios nos diseñó para el trabajo, pero como vemos en este pasaje, ahora descubrimos que bajo el pecado, por el pecado, el trabajo también se convierte en algo penoso. Como dice, cardos y espina. Déjenme leerles el versículo 17, verse 17 of that same chapter. Ese mismo capítulo dice, entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él. Maldita, y esto es algo que hasta los mismos teólogos todavía nos deja como en suspenso, ¿no? Que Dios haya maldecido la tierra. Dice, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de la vida. Ojo, el pecado, ni el ser humano, ni Satanás puede destruir los propósitos de Dios. El propósito de Dios fuera que el ser humano, como su imagen, como portador de su imagen, fuera su representante que llevaría a cabo, que demostraría la maravilla, lo hermoso que es la creación de Dios a través de siendo sus colaboradores. Pero el ser humano ni el Satanás pueden destruir esos propósitos. Por lo tanto, aunque el pecado haya entrado al mundo, el trabajo todavía sigue siendo un medio y el propósito que Dios quiere que en nuestras vidas podamos florecer y podamos extender su reino en la tierra, pero con espinas y con cardos. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando decimos que el trabajo puede llegar a ser infructuoso ahora por causa del pecado? Lo que estamos diciendo es que aunque en nuestro trabajo concibiremos mucho, aunque invirtamos, aunque nos esforcemos con todas nuestras fuerzas y energía, a veces no lograremos lo que queremos, tanto por nuestra falta de incapacidad o por la resistencia interna o a nuestro alrededor que nosotros no podemos controlar. Por lo tanto, el trabajo abarcará, y la experiencia del trabajo abarcará mucho dolor. Porque aunque sabemos, y si usted ha trabajado por muchos años
y usted sabe esa realidad de que aunque usted se esfuerce mucho y tenga esas aspiraciones de lograr muchas cosas, a veces no logrará todo lo que quiere y es por fuerzas externas que usted no puede controlar y es lo que produce el pecado. Pero ¿cuál es la consolación? ¿Qué es lo que nos puede consolar y traer algún tipo de satisfacción o consuelo por esa parte o animarnos? Es aceptar lo infructuoso que es el trabajo. Es aceptar de que de este lado de la eternidad el trabajo va a ser fructífero, pero a la misma vez va a ser frustrante. Y algunas veces va a ser lo justamente necesario para darnos un destello de la belleza y la genialidad que podría haber sido la característica de nuestro trabajo y que por la gracia de Dios va a ser en un nuevo cielo y una nueva tierra. Nos da un destello de lo que pudiera haber sido, viéndolo en el Génesis capítulo 1 y 2, en el Edén, en el paraíso, donde existía un florecimiento fundamental, donde existía un shalom perfecto, del hombre y la mujer amaban y obedecían perfectamente la voluntad de Dios en palabra, en pensamiento y en obra, con la relación que tenían con la creación. Ahora podemos también tener a veces un destello de esa imagen, de ese panorama, pero el pecado nos deja saber que nos recuerda que de este lado de la eternidad no lo vamos a poder lograr. Pero nos da consuelo vivir con esa tensión existencial y eso nos consuela. También quiero que veamos que el trabajo revela que bajo el sol no obtendremos lo que solamente Dios puede proporcionar. En sus pantallas los pueden ver, you can see it on your screen, que el trabajo también revela que bajo el sol no obtendremos lo que solo Dios puede proporcionar. Y aquí quiero que vayamos un poquito más adelante, no solamente en la narrativa de Génesis, pero que veamos Eclesiastés, uno de los libros poéticos del Antiguo Testamento, pero que tiene mucha sabiduría. Y quiero que leamos el Eclesiastés capítulo 2, versículo 17, y ahí lo pueden ver en su pantalla, que dice: aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. Si usted ha leído el libro de Eclesiastés, pues se acordará, se dará cuenta de que esta frase se repite variamente. Todo es absurdo, es correr tras el viento. Eso es importante porque el autor, cuando como hemos dicho anterior, cuando en una literatura de este tipo se repite, especialmente hebrea, se repite una frase, el autor lo que quiere es que entendamos algo, es un punto que está tratando de establecer y dejarnos ver. Y lo que hemos visto hasta ahora es que en un mundo caído, el trabajo entonces puede ser infructuoso y también puede carecer de sentido. Puede ser que nuestro trabajo nos damos cuenta que no tiene sentido, es infructuoso porque vivimos en esa tensión en un mundo caído, pero también a veces no tiene sentido, porque a veces si logramos obtener lo que aspiramos, todo lo que queremos o nos hemos propuesto obtener, nos damos cuenta que también no experimentamos el gozo. Nos damos cuenta que por el pecado, cuando aguantamos, cuando nos aferramos de tal manera al trabajo para buscar solamente nuestra identidad, en qué podemos lograr y obtener, en cómo podemos en medio o a través del trabajo obtener nuestra identidad, nos damos cuenta que nos falta algo, que no experimentamos la felicidad, no experimentamos el gozo. Déjenme darles una definición, en cuanto a lo que queremos decir para la palabra bajo el sol. Y es que en última instancia el trabajo y todo es absurdo si la vida bajo el sol es todo lo que hay. O sea, la palabra bajo el sol
simplemente la repetimos para que podamos entender de que la vida en este mundo, considerada por sí mismo, aparte de una realidad eterna o mayor, que es todo el tema de Eclesiastés, entonces no vamos a experimentar el gozo ni la satisfacción que solamente podemos encontrar, que solamente nos puede proporcionar Dios. En compartirles otro pasaje que tenía con ustedes, que es en el epílogo, al final del libro de Eclesiastés, lo vuelve y lo repite, dice, a pesar de todo no podía encontrar satisfacción en la vida, lo más absurdo de los absurdos, todo es absurdo, lo vuelve y lo repite, todo es absurdo. Si buscamos nuevamente obtener nuestra identidad, obtener significado para nuestra vida a través de lo que podamos obtener, a través de lo que podamos lograr, a través del trabajo que Dios nos ha dado como un regalo, pero por el pecado cuando se lleva a hacer lo que nos da vida, lo que nos da significado, entonces esto es lo que sucede. Se vuelve absurdo, se vuelve infructuoso. Porque la dependencia existencial de un Dios creador misericordioso, solamente una creencia abstracta, pero no una convicción, entonces nos va a llevar a ver a la vida de esa manera, o a ver el trabajo de esta manera, sin satisfacción, infructuoso, absurdo. En ese mismo capítulo 2 de Eclesiastés, versículo 17, nos dice, y se lo voy a repetir, que lo leímos al comienzo, dice, aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resultaba repugnante. Realmente todo es absurdo, es correr tras el viento. ¿Y por qué podemos decir que el autor llega a esta sorprendente conclusión? El autor nos sorprende al argumentar que aún si eres a una de esas personas que ha podido lograr todo en esta vida, te das cuenta al final de tu vida que todo ha sido en vano, que no hay logros duraderos, que cuando tú partas de este mundo, que te hayas esforzado, hayas invertido tiempo, hayas sacrificado tiempo con tu familia, con tu círculo más íntimo, con no tener tiempo libre, no tener tiempo para dedicárselo a el Señor, talentos, recursos, porque te invertiste toda tu vida en obtener satisfacción, obtener significado, identidad a través de lo que has hecho con tu trabajo, el regalo que Dios te ha dado. Te das cuenta que el día que tú partes de este mundo, nada dura. Alguien vendrá y nadie se acordará de ti. Alguien vendrá, gozará de los frutos de tu trabajo y tú serás una persona que pueden reemplazar. Y así es la vida para cada uno de nosotros. Y es lo que repetidamente nos recuerda el autor de Eclesiastés, que aún las personas famosas serán olvidadas, puesto que al final se dan cuenta que todo reducirá al polvo. Y eso nos damos cuenta no solamente para personas famosas, pero para cada uno de nosotros. Entonces también el trabajo lo que produce es alineación, porque nos damos cuenta que si no lo aguantamos, si no lo tenemos en las manos sueltas, reconociendo de que es un regalo de Dios, que es un don de Dios, entonces eso nos llevará, inclinará nuestros corazones a solamente buscar en el trabajo lo que solamente Dios nos puede dar. ¿Y por qué decimos que también existe la alineación del trabajo? Es porque nos damos cuenta que existe la injusticia, existe la explotación, existe el abuso al trabajador. En el capítulo 4, por ejemplo, de ese mismo libro de Eclesiastés, nos dice, me fijé entonces en otro absurdo en esta vida. Vi un hombre solitario, sin hijos ni hermanos, y que nunca dejaba de afanarse. Jamás le parecían demasiadas sus riquezas. ¿Para quién trabajó tanto? Y me abstengo de las cosas buenas, se preguntó. También esto es absurdo y una penosa tarea, cardos y espinos. Cuando no vemos el trabajo como un servicio a la comunidad,
cuando no vemos el trabajo como un medio, un regalo que Dios nos ha dado para contribuir al bien común de la humanidad, entonces lo vemos solamente para obtener un nombre, para obtener posición, para obtener poder y para obtener control. Porque se nos olvida que como Dios nos creó para trabajar, nos diseñó para trabajar, entonces somos los dedos y las manos de Dios. Pero la única manera que podemos encontrar este descanso necesario es cuando vemos a Jesús en el Nuevo Testamento, como nos dice Mateo capítulo 11, versículos 28 y 30, dice: vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Sin el Evangelio de Jesucristo tendremos que trabajar por la alegría de servir a otros, ni la satisfacción de un trabajo bien hecho, sino para buscar una reputación y para hacernos de nosotros mismos o darnos un nombre. Pero como dice este pasaje, cuando reconocemos de que Él fue el que trabajó por nosotros, de la misma manera en que entendemos lo que es el día de reposo. Como hablamos la semana pasada, la motivación que nos da la narrativa de Génesis y lo que nos muestra después en el Éxodo, en el capítulo 20, que se nos revela por primera vez ese mandato, ese mandamiento de guardar un día de reposo, que nos da como motivación que fue el día en que Dios descansó de toda su creación. Pero que, como dijimos, no es que en ese momento Él cruzó sus brazos y dijo: bueno, ahora trabajen ustedes, yo me quedaré aquí viendo. No, fue en el momento que Él comienza su trabajo de providencia, de ser nuestro proveedor. Y después en Deuteronomio vemos que nos da el mismo mandato, pero con una nueva motivación, diciendo a través de Moisés: recuérdense que Él los sacó de Egipto con su mano poderosa, por esa razón guardarán el día. ¿Y qué es lo que nos revela? Que Él es nuestro creador, pero también es el que nos provee, que nada que nosotros podamos en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios talentos, podemos hacer que Él no nos pueda dar, porque Él es el que provee, pero a la misma vez es el que nos rescata, porque nosotros no nos podemos salvar nosotros mismos. Nadie, por muy bueno que sea, por muy religioso que sea, por tanto que se esfuerce, no se puede salvar. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Por eso Él tuvo que venir en la persona de Jesús a trabajar en su obra, vivir la vida que tú y yo no podíamos vivir, morir la muerte que tú y yo merecíamos. Y a través de sus obras, su perfección, ahora nosotros, si ponemos nuestra fe y nuestro arrepentimiento en Él, entonces podemos recibir esa justicia. Esa justicia puede ser aplicada a nosotros. Y ya, como dice el pasaje, no tenemos que trabajar para obtener el amor y el favor de Dios, porque ahora en Jesús Él nos lo ha dado gratuita y merecidamente. Solamente cuando entendemos ese concepto. Entonces el trabajo, el tiempo libre, el placer, el entretenimiento lo vemos como un don de Dios, no como un ídolo, no como algo que nos puede dar solamente significado, porque ahora hemos confiado en aquel que ha trabajado por nosotros. Y por último, y aquí terminaremos, and the last point I just want to share with you, es que el trabajo revela la batalla en nuestros corazones. El trabajo revela la batalla que hay en nuestros corazones, como hemos visto hasta ahora, porque el trabajo se convierte infructuoso y se convierte absurdo, como hemos visto ya lo que dice el autor del libro de Eclesiastés. Es por la poderosa inclinación que tiene nuestro corazón, el corazón humano, en convertir los beneficios del trabajo, los logros del trabajo, en la base principal y relevancia de nuestra identidad. Y cuando eso sucede, ya no vemos el trabajo como una manera de mostrar las maravillas del orden de la creación
o como un instrumento de la providencia de Dios para ayudar a nuestro prójimo, sino que se convierte en una manera de vernos diferente o considerarnos mejor que otras personas o pensar que eso es lo que nos hace especial y eso es lo que nos lleva a acumular poder de una manera incorrecta, acumular seguridad o pensar que tenemos el control sobre nuestro propio destino. Eclesiastés 4:4 nos dice, vi además que tanto el afán como el éxito en la vida despiertan envidias. You can see that on your screen. La palabra envidias. Y también esto es absurdo, es que es correr tras el viento, es como correr tras un fantasma, algo que es invisible. Y por lo tanto nos recuerda nuevamente que el trabajo ahora en un mundo caído, aunque sostenido por Dios, pero cuando no entendemos la manera que el pecado ha afectado nuestro trabajo, que es un regalo de Dios, que nos ha dado y nos ha diseñado para trabajar y que ahora en Jesús nos ha recreado como seguidores de aquel que es el Rey resucitado, Señor de señores, que ahora a través de la iglesia está reinando, que ahora nos manda también a ser discípulos, a multiplicarnos para que su voluntad se haga aquí en la tierra como en el cielo. Cuando no entendemos eso, no vamos a entender cómo también el trabajo ha sido afectado. Nuestra relación con la creación ha sido afectada por el pecado. Pero cuando mantenemos esa perspectiva, pues no nos va a permitir, a través de su palabra, a través de nuestra relación con Él, nuestra comunión con Él, nos va a ayudar a contrarrestar esos efectos del pecado y va a ayudarnos a huir de lo que son ídolos, dioses falsos. Y terminamos con esto no para que podamos entender de que cuando pensamos en un Dios falso, un ídolo no es solamente una estatua, no es una imagen que hemos levantado, sino también, como nos dice este autor, que tenemos un Dios falso o una alternativa si tomamos algo en la creación y comenzamos a inclinarnos ante eso. Es decir, amar, servir y encontrar un significado en ello más que en el Dios verdadero. Y eso es lo que se puede llegar a convertir el trabajo. Cuando entendemos que la posición, el éxito, lo que Dios nos ha permitido lograr a través de su favor, como vimos un tiempo atrás en la vida de la reina Esther, el hecho de que Dios le haya demostrado su favor y la haya puesto en ese lugar, era para llegar a cabo los propósitos de Dios, no solamente para que ella pudiera obtener un nombre, lujo, seguridad y comodidad. Pero interesantemente, después de que ella hace esa declaración de que si yo perezco, perezco, después de eso 13 veces se le dice, en la narrativa nos dice que es la reina Esther. Antes de eso solamente una vez, pero después de ahí en adelante, si usted lo quiere leer, se le dice que es la reina Esther. ¿Pero por qué? Porque ella se identificó de que el favor de Dios en la vida de ella, como Dios había coordinado todo para que ella estuviera en el palacio, no era solamente para ella obtener significado, valor, poder, comodidad, no, al contrario, fue cuando ella se identificó con su pueblo, porque bajo su pueblo existía ya la sentencia de muerte. Entonces se pudo identificar y pudo servir de una mediadora para su pueblo, para que los propósitos de Dios se pudieran llevar a cabo. Entonces, cuando vemos el éxito, cuando vemos la prosperidad, no solamente para nosotros, sino como un medio de poder ayudar a la humanidad, ayudar al bien común, ayudar a que su iglesia local pueda alcanzar los propósitos que Dios tiene para ella, en esa comunidad, en esa ciudad, para que su reino se venga y su voluntad se haga en el cielo, de la misma manera que se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra, que muchas personas vengan a fe en Cristo y que usted pueda utilizar su trabajo también, no solamente para recibir un cheque,
No solamente para ir a evangelizar incluso, pero para que usted pueda contribuir al bien común. Entonces entenderá el propósito del trabajo en su vida. Oremos. Padre amado, te bendecimos, te amamos y te exaltamos. Gracias por tu palabra, gracias por ese don que tú nos has dado, que es el trabajo. Nos has diseñado con nuestros dones y nuestros talentos para que a través de nosotros, seres humanos creados a la imagen tuya, ahora recreados para ser conformados a la imagen de Jesús, aquel Rey resucitado que está gobernando ahora y que nos ha llamado a ir y a bendecir a las naciones a través del Evangelio, a ser discípulos que proclamen y que a través de sus vidas utilicen sus dones y sus talentos también para que tu voluntad se haga aquí en la tierra como en el cielo, para que tu nombre sea exaltado y que tu reino se venga en nuestra vida y en nuestro mundo. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Ahora sí, como acabamos de compartir con ese entusiasmo, con ese ánimo, ese desafío que nos deja la palabra de Dios siempre, que nunca regresa en vano, como nos dice el profeta Isaías, yo les animo, yo les desafío que en gratitud a lo que Dios ha hecho por nosotros, que se unan a nosotros, a la labor que Dios tiene para nosotros, como su iglesia, como el medio principal que Dios utiliza para que su reino se venga aquí en nuestra comunidad, aquí en nuestra ciudad. Que vaya a sunlightchurch.com y dé sus ofrendas, sus diezmos. También si usted ha sentido de alguna manera, usted ha sido desafiado por esta palabra, por esta nueva serie hasta ahora, déjenos sus comentarios en nuestra página de YouTube, en la página de Facebook, o en este número, en this number that you will see on the screen. Si quiere que oremos por usted, quiere comunicarse con nosotros de otra manera, que ya no sea Facebook o YouTube, puede hacerlo ahí. Ahora quiero dejarles con esta bendición, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Rey resucitado, que ahora gobierna, el amor de nuestro Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Vayan en paz, que Dios les bendiga.